Muy buenas tardes, queridos estudiantes del curso de Ingeniería Sísmica de nuestra prestigiosa Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Les habla su profesor, el doctor Jenner Villarreal Castro, quien tendrá a cargo el dictado del curso en este ciclo 2020-01. Me voy a presentar brevemente. Ingeniero civil de profesión, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería Civil de la ciudad de Kiev, capital de Ucrania, graduado con honores, primer puesto en mi promoción y 3 veces premio nacional en las Olimpiadas de Mecánica Teórica, Resistencia a Materiales y Mecánica Estructural en tan hermoso país. Doctor en Ingeniería Sismoresistente, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería Civil de Moscú, en Rusia. Hice la disertación doctoral más rápida de la historia de la Federación de Rusia. Profesor extraordinario de nuestra Universidad Católica San Pablo, de la Universidad de San Martín de Porres en Lima y de las universidades privada Antenor Orrego y privada del Norte en la ciudad de Trujillo, en la cual radico. Premio Nacional de Investigación de nuestro país en los años 2006, 2007 y 2008. Profesor visitante de 3 universidades en el hermano país de Bolivia, en todos ellos en los programas de maestría en Ingeniería Estructural. Me refiero a la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, la Universidad Técnica de Oruro y la Universidad Privada Domingo Savio. Profesor visitante de la Universidad Tecnológica Centroamericana en Honduras, profesor visitante de la Universidad San Carlos de Guatemala, profesor visitante de la Universidad de Guayaquil en el Ecuador. Autor de 26 libros escritos hasta estos momentos. El primer tema que vamos a desarrollar se denomina sismología y sismicidad. Como objetivo de este tema es explicar la sismología, la importancia de la sismología y determinar el peligro sísmico para distintas zonas. La bibliografía a utilizar son libros de mi autoría, el libro de Ingeniería Sismoresistente, Prácticas y Exámenes tomados por mi persona en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en la cual trabajé 9 años, el libro Diseño Sísmico de Edificaciones, también de mi autoría, el libro Ingeniería Sismoresistente, Problemas Resueltos, que son de exámenes aplicados en la Universidad Privada del Norte de la ciudad de Trujillo, y el libro Reducción de Desastres del profesor Julio Cureibo, que en paz descanse. Cuando hablamos de sismo siempre debemos entender primeramente qué significa un sismo. Un sismo no es más que una liberación de energía, la cual va a ser disipada por el suelo en el cual viaja, por la estructura, debiendo la estructura esforzarse al máximo para poder disipar la energía. Cuando los elementos estructurales ya no pueden disipar la energía, se empiezan a agrietar. El agrietamiento significa que ya no tienen la capacidad de disipación de energía. Por lo tanto, empiezan a fallar. Para ello, hoy en día existe una nueva tendencia. La tendencia es a utilizar los sistemas de protección sísmica, llámense disipadores de energía o aisladores sísmicos en la base. Estos sistemas lo que tienen es incrementar el amortiguamiento, disipando una mayor cantidad de energía. Por lo tanto, el edificio va a disipar una menor cantidad. Consecuentemente, el edificio va a poder responder ante el caso de la ocurrencia de un sismo severo. La otra tendencia del diseño es el diseño sísmico basado en desempeño. Significa que vamos nosotros a diseñar y vamos a previamente determinar cuál va a ser la capacidad de respuesta de un edificio ante un sismo severo. Para ello seguimos una cierta
correlación en cuanto a lo que es el diseño. Primero, a través del diagrama esfuerzo de formación de los materiales constituyentes de la estructura, concreto y acero, lo transformamos en un diagrama momento-curvatura. Luego transformamos todo esto a través de la estructura, la ubicación de las rótulas plásticas, entendiéndose que las rótulas plásticas son los daños que van a ocurrir en los elementos estructurales. Pues bien, si ya ubicamos las rótulas plásticas, finalmente vamos a obtener un diagrama cortante-desplazamiento y ahí vamos a determinar el nivel de desempeño del edificio. El nivel de desempeño puede ser totalmente ocupacional, con seguridad de vida o cerca del colapso. Cerca del colapso no se puede diseñar. Regresando a los sismos. La gran mayoría de sismos ocurridos en nuestro territorio nacional viene a ser por un tema de subducción. Subducción significa que la placa de Nazca se introduce debajo de la placa sudamericana. Otra de las formas que ocurren los sismos es la zona de Benioff de la placa subducida, que es un complemento al de subducción. Acá tenemos el tema de subducción, la distribución de las placas en el mundo y nuestro país, el Perú, del cual nos sentimos muy orgullosos de haber nacido en esta hermosa tierra milenaria, está sobre la placa sudamericana y el mar peruano sobre la placa de Nazca. Cuando esta placa de Nazca se introduce bajo la sudamericana, genera una liberación de energía. Como habíamos dicho, un sismo es una liberación de energía. Ahí está. La forma como ocurren los sismos son por temas geológicos, los denominados sismos intraplacas, la parte de la actividad volcánica también. Las erupciones volcánicas generan sismos de menor intensidad siempre y cuando los volcanes estén activos. En nuestra ciudad de Arequipa tenemos el volcán Misti. Y lo otro es la actividad humana. La actividad humana a través de exploraciones atómicas, lanzamiento de cohetes hacia el espacio, dinamitaciones, en fin, muchas cosas de la actividad humana. El lugar donde ocurre el sismo se llama foco o hipocentro. Es el lugar exacto donde ocurre el sismo. La distancia desde el foco hasta la superficie de la Tierra, que se llama epicentro, su proyección vertical se llama epicentro, esa distancia se denomina profundidad focal. La distancia desde el foco en sentido horizontal hasta el edificio donde tenemos y la línea vertical hacia abajo se llama distancia epicentral. Y la otra se llama la diagonal distancia hipocentral. La distancia hipocentral es la raíz cuadrada de la distancia epicentral al cuadrado más la profundidad focal elevado al cuadrado. Tenemos tres tipos de focos. Tenemos el foco superficial, que es el más dañino para las construcciones, cuya profundidad es menor a 60 kilómetros. El foco intermedio, cuya profundidad oscila entre 60 a 350 kilómetros, y el foco profundo, cuya profundidad es mayor a 350 kilómetros. El suelo también influye mucho en la propagación y los daños que van a ocurrir en las estructuras. Cuando el suelo es flexible, como el caso de La Molina, en la ciudad de Lima, lo que hace es amplificar el movimiento. Y cuando el suelo es rígido, lo que hace es atenuar el movimiento. Por ejemplo,
En Surquillo se tiene una intensidad de 7 en daños, sin embargo en La Molina por su calidad de suelo llega a 9 como tal. Los tipos de ondas sísmicas por las cuales viaja el movimiento sísmico son las ondas P y las ondas S. La onda P es la onda longitudinal o de compresión y la onda S es la onda transversal o de corte. Dentro de las ondas superficiales tenemos las ondas low, que es un tipo de corte en el plano de la superficie terrestre, como podemos apreciar en el gráfico, y la onda Rayleigh, que son análogas a las olas del mar. La onda P primaria es la que genera las deformaciones en tracción y compresión, en la dirección del movimiento de la onda, cuya velocidad de propagación se determina por esta relación, en la cual depende del módulo de elasticidad del suelo, la densidad del suelo y el coeficiente de Poisson del mismo. La onda secundaria S se caracteriza por el desplazamiento de las partículas del medio en la dirección perpendicular al movimiento frontal de la onda, siendo su velocidad de propagación la velocidad Cs, la cual también depende de los mismos factores, pero son distintas las formas. Aquí tenemos una relación de la velocidad de la onda P y de la onda S. Ahora, las ondas Rayleigh son las que tienen la mayor parte de energía del sismo y generan los daños en la superficie terrestre, siendo la causa principal de los colapsos estructurales en las edificaciones. Y la onda low surge en medios compuestos, como por ejemplo en medios de dos capas con diferentes parámetros de densidad del material, con la condición que la velocidad de propagación de las ondas en el estrato superior es menor que en el estrato inferior. ¿Cómo se miden los sismos? Los sismos se pueden medir por magnitud o por intensidad. Por magnitud a través de Richter y mide la energía liberada, intensidad a través de Mercalli modificada y miden los daños en las estructuras. La magnitud del sismo se puede determinar en forma aproximada por la fórmula que está en la parte inferior, resaltada en amarillo, donde en la fórmula tenemos logaritmo de A sobre A sub 0. A sub 0 es la amplitud máxima de traslación medida en la superficie terrestre de la onda sísmica. Y A es lo mismo pero para el sismo dado. Chevalin planteó también esta fórmula para obtener la magnitud. Para determinar la energía de las ondas elásticas se puede utilizar esta relación. Logaritmo de la energía es un factor A que puede ser de 1.8 para sismos suaves, B 11 o A igual a 1.5 y B igual a 12 para sismos fuertes. Y M la magnitud. En cuanto a lo que es el periodo de retorno. El periodo de retorno con el cual se calculan en las normas de diseño sismo resistente es de 50 años con una excedencia del 10%. Entre el número de sismos que suceden en una zona determinada en un año y la energía existe esta relación. Número de sismos, energía, gamma y C se obtienen dependiendo de la zona como tal. El silencio sísmico es la ausencia de un sismo severo por un periodo mayor o igual a 30 años.
En la zona norte de nuestro país, un sismo severo no ocurre desde el año 1970. Significa que ya pasaron 50 años y no ha ocurrido un sismo severo. Entonces estamos expuestos a la probabilidad de ocurrencia de un sismo severo con una excedencia del 10%. La forma como se van a medir los sismos o cómo se van a describir el movimiento sísmico puede ser instrumentando nuestro país a través de acelerógrafos, en función de los cuales vamos a tener los acelerogramas, que es la aceleración versus el tiempo. Los velocigramas, velocidad versus tiempo, o a través de los sismógrafos, los sismogramas, que es desplazamiento versus tiempo. El historial en el tiempo, en pocas palabras. Es demasiado importante que podamos instrumentar de una manera correcta a nuestro país. Si lo llegamos a instrumentar con una mayor cantidad de acelerógrafos, sería lo ideal. Una mayor cantidad de acelerógrafos nos llevaría a tener datos bastante certeros y poder obtener nuevo mapa de isoaceleraciones y nueva zonificación sísmica en cada una de las regiones de nuestro país. Se recomienda colocar en forma triangular, significa como un triángulo, 3 acelerógrafos en cada perfil de suelo, de tal manera de tener registros para los suelos tipo roca, muy rígido, intermedio y blando o flexible. A través de estos registros nosotros vamos a construir el espectro de diseño de la zona específica. Si no tenemos ello, estamos lógicamente haciendo las cosas mal. Las escalas con las cuales se miden los sismos ya lo habíamos indicado. Si vamos a hablar de daños, es a través de la escala de Mercalli modificada, la cual su primera versión fue en el año 1917, su segunda versión en el año 1934. Y la antigua Unión Soviética, en el año 1954, a través del Instituto de Física de la Tierra, generó su propia escala de 12 grados. Y en el año 1964, hasta la fecha, se llama la escala MSK, en honor a las personas que trabajaron para la obtención de la misma: Medvedev, Sponheimer y Karnik. Acá tenemos Mercalli modificada, donde podemos ver deslizamientos del suelo producto de movimientos sísmicos en los distintos cerros y que pueden interrumpir las vías de acceso. Grado 6, adobe, grado 7 son los daños, albañilería grado 8, concreto grado 9, 11 ya hay daños en la superficie de la tierra. Y es muy importante entender que hay otra escala. La otra escala es la escala de Richter, que mide la energía liberada y se trabaja en una escala de 1 en 12, 1 a 12. También es demasiado importante entender la importancia de la preparación de las personas durante un sismo. Los niños son las personas que mejor participan en los simulacros que se practican a nivel nacional, los cuales pueden ser en el día, en la noche y en la madrugada. En nuestro país hemos tenido en nuestra historia sísmica sismos hasta de madrugada. Consecuentemente, las personas debemos de prepararnos para entender qué debemos de hacer y cómo debemos de prepararnos antes de que ocurra un sismo. ¿Tenemos o no la mochila de primeros auxilios? Luego, debemos de ver cómo podríamos prepararnos para actuar durante el sismo. Es decir, previamente debemos saber las zonas donde debemos de ubicarnos. Donde están los pórticos, columna viga, es una buena zona para ubicarse. No nos podemos
ubicar pegado a una ventana, porque el vidrio se va a romper y lógicamente que no puede ocasionar daños en nuestro cuerpo. Luego, cuando ocurre el sismo, debemos de ubicarnos en dichas zonas donde nosotros sabemos que debemos de estar. Y cuando se trata de un centro educativo o un banco, está zonificado con una letra S, zona segura ante sismos. Si tenemos un anciano en la casa, debemos de ayudar a la persona de avanzada edad a ubicarse en la zona segura, porque si no lo ayudamos, lógicamente que el anciano entra en pánico porque no puede desplazarse y lo más seguro es que pueda fallecer a través de un infarto. Entonces debemos de apoyarlo al anciano para que pueda, lógicamente, ubicarse en una zona segura. Nosotros no podemos correr y salir del lugar, debemos esperar en el lugar que cese el sismo. Y por último, ¿qué hacer después del sismo? Después del sismo tenemos que, en primer lugar, ayudar a las personas, evacuarlas y esperar las directivas en cuanto a lo que es el gobierno para la ubicación y permanencia fuera del lugar, fuera del edificio, con la intención de evitar posibles pérdidas materiales y humanas producto de los sismos posteriores. Estos sismos posteriores se denominan réplicas. Entonces, hay que elaborar un plan, hay que hacer los ensayos en cuanto a lo que es la evacuación, hay que difundirlo correctamente, debemos de hacer una supervisión y evaluación en cuanto a lo que es netamente un modelo o lo que son los simulacros y debemos de hacer una evaluación integral. Se les agradece y continuaremos trabajando con el siguiente tema. Esta frase se lo comparto a todos. Todo lo que sé le pertenece al mundo. Nada me pertenece a mí. Todos los conocimientos y los libros que he adquirido es para que lo disfruten todos en forma igual. Le agradezco a todo nuestro país y los países que yo visito. Para mí es muy grato que las universidades utilicen mis textos como textos guías para poder trabajar. Ahí está mi correo electrónico institucional de nuestra prestigiosa Universidad Católica San Pablo de Arequipa, la dirección de mi blog, la dirección de el blog de mis libros, que pueden bajar en forma digital 20 libros de los 26 escritos hasta estos momentos, y la dirección del canal de YouTube, donde va a estar alojado este video. Muchas gracias a todos ustedes